Hola, hola, feliz noche, bienvenidos. Gracias por estar como cada domingo. Ser víctima del entorno en términos negativos, vivir rodeado de violencia y de transgresiones, cometer delitos y pagar por ellos, ser un líder negativo, pero sobreponerse a la cárcel, son varias de las experiencias de nuestro entrevistado de esta noche. Hoy en día es un líder social, un ejemplo, que tras 10 años de cárcel ha vuelto a ellas, pero para mostrarle a quienes desahuciados permanecen adentro que sí es posible la reinserción, que sí es posible crecer, que sí es posible ser un hombre de bien. Así que pónganse cómodos porque comenzamos ya. Estamos con ustedes bajo la dirección general de Fausto Mata y la producción de Jessica Mayora, Bodopija, Acosta y Casanova en las cámaras, Valderrama en el audio y Ginés en la fotografía. Nuestro entrevistado listo ya, así que permítanme darle la bienvenida y a ustedes contarles brevemente un poco de su historia. Permiso. Nuestro invitado de hoy es un venezolano joven que, sin embargo, ha vivido intensamente y en poco tiempo los extremos del bien y del mal. Tras 10 años en la cárcel, supo pasar de ser un líder negativo a convertirse en un líder positivo, hoy graduado incluso en cursos especializados en el IESA y seleccionado para seguir estudios de formación en liderazgo en Europa. Nació en Los Frailes de Catia, en el seno de una familia disfuncional, como tantas en Venezuela, llena de apremios y problemas. Pero no solo superó la cárcel, sino que es de esos venezolanos que tras estar tras las rejas, al salir, hace de quienes quedan dentro su razón de vida y lucha por darle a quienes han cumplido su condena una esperanza de vida en reinserción social con valores y oportunidades de desarrollo. Este año se matriculará en la universidad para seguir la carrera de Derecho, mientras coordina las redes penitenciarias del Partido Voluntad Popular, maneja la Asociación Civil Liberados en Marcha y forma parte de la Fundación Techo, que procura ofrecer un lugar digno para quienes acaban de salir de la cárcel. Esta noche damos la bienvenida a Gilbert Caro, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Hola Gilbert, buenas noches, bienvenido. Hola María Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Chévere, trabajando, pero bien. ¿Qué sentiste cuando te viste en esa brevísima historia que contamos? Bueno, en verdad, trayectoria de trabajo. Ver cuánto uno se ha esforzado por trabajar y por las cárceles, que casi nadie quiere conocer de ese mundo. A mí no deja de llamarme la atención y de producirme también una profundísima admiración ver que tú eres otro caso y saber, además, que hay varios en Venezuela, de hombres que como tú vienen de la cárcel y una vez que conquistan la libertad o que, bueno, se la ganan, porque la mayoría de los casos es así, vuelven a ellas, Gilbert. Apenas estamos comenzando el programa y yo creo que ya esto lo he dicho como 3 veces porque me parece una cosa extremadamente meritoria y loable y me llama la atención y quisiera que lo compartieras con todos nosotros y los televidentes. ¿Qué es lo que te mueve? Porque quizá la primera conclusión que uno podría hacer es ya salí, me voy. Sin embargo, tú has vuelto. Sí, yo creo que volver a la cárcel es como capaz el pez en el agua, ¿no? Respira, subsiste. Nosotros en las cárceles aprendimos a sobrevivir y hay que enseñar a otros también a sobrevivir y a que le den ejemplo a su familia, pues que los niños, regresar a la cárcel es también ver jóvenes que están empezando. Yo siempre veo el mundo de la delincuencia como el mar. Empezando tú ves peces pequeños y ves animales marinos muy pequeños, pero más adentro hay monstruos marinos, ballenas, animales marinos que capaz nadie ha visto jamás. Asimismo es el mundo de la delincuencia. Las personas se adentran y hay que evitar que lleguen a las profundidades. ¿Y quién es mejor que nosotros que venimos de adentro a decirle, mira, devuélvete? Y eso uno lo ha hecho visitando estos lugares. ¿Qué tan adentro te tocó a ti, Gilbert, desde pescadito hasta tiburón? Sí, yo cuando estaba pequeño leí un libro que decía que las personas violentas son como los escualos, ¿no?
y me impresionó. Estaba joven, a mí siempre me ha gustado leer. ¿Pequeño cuánto? ¿Cuántos años? 12 años, estaba joven, muchacho, y yo leí ese libro y me impresionó aquella palabra, escualos, ¿no? Que a las personas en la cárcel no se le podía llamar internos, porque yo tenía un hermano en prisión y leí aquello y yo decía, bueno, mi hermano, yo también conozco su parte buena, eran mis ídolos, ¿no? Mi papá, mis hermanos varones, y ver escualos, aquello me quedó. Pero después veo en Discovery Channel que una persona nada al lado de un tiburón y la comida de un escualo no es el ser humano. Si yo comparo esa realidad como comparan a las personas privadas de libertad, también son seres humanos. A mí me tocó estar adentro con monstruos que devoran una sociedad, pero también vi que son seres humanos y eso me hace volver y decir, allá adentro hay seres humanos como yo, nunca dejé de ser un ser humano con virtudes y maldades, como todos los seres humanos en la tierra, pero luego salieron a flores los dones y las virtudes, y ahí estamos cosechando. Y estás aquí. Sí. Vamos a contarle a los televidentes, Gilbert, vimos algo en la presentación, pero a mí me gustaría que tú mostraras el trabajo que haces, a través de qué organizaciones las haces y hasta dónde ha llegado. Sé que tenías un viaje a España que era importante y que por estar en régimen de presentación y no ser considerado de acuerdo a los méritos que llevas en estos 9 años, se te impidió hacer un curso de formación en liderazgo, pero cuéntale a los televidentes cómo te has organizado y cómo tú has logrado organizarle la vida a muchas familias y presos que aún están en la cárcel. Sí, yo he venido trabajando por etapas y con un grupo de personas. Soy fundador de la Casa Hogar de Liberados en Marcha, que es el presidente José Argenis Sánchez, mi gran amigo. Pero a medida de esa organización me di cuenta que trabajé bastante tiempo con los presos y todavía con los presos y con las personas que salen, ¿no? La reinserción. Casa Hogar, perdón que te interrumpa, Liberados en Marcha no es otra cosa que brindarle al recluso que está saliendo una posibilidad de un techo digno y alejarle un poco de la tentación de reincidir. Exactamente, si las personas quieren, una persona que sale de la cárcel y no quiere regresar a su barrio porque dejó enemigos, porque su entorno lo perjudica. Que la mayoría de las veces es así, Gilbert. Sí, en su mayoría del caso de regresar al mismo entorno es el problema, está la tentación y aquel problema latente, entonces nosotros lo recibimos y le dimos albergue. Esa Casa Hogar la hicimos con el dinero de la cárcel, de nosotros mismos. Luego que yo salí, mi esposa tenía un apartamento relativamente cerca y nos quedamos viviendo en Guatire y trabajé 5 años ad honores en esta Casa Hogar, la cual está funcionando y ha reinsertado más de 250 personas a la sociedad. ¿Cuántas personas hay ahí en este momento? Ahorita 30 personas a las cuales apoyamos. ¿Y el ex recluso nada más o también su núcleo inmediato familiar? No, se trabaja con familias. Con familia de una vez, allí, claro. Sí, con valores. Hay un salón de usos múltiples. Esta Casa Hogar Leopoldo López apoyó porque nosotros les presentamos el proyecto y le dijimos que veníamos saliendo de la cárcel y traíamos este proyecto con el dinero de nosotros mismos. Eso es loable para una persona que en la cárcel lo que piensan es en maldad. Nosotros trajimos este proyecto y fui fundador 5 años de la Casa Hogar, que ahora me paro enfrente y comparto con los muchachos y algunos ni me conocen que están llegando y otros le dicen, no, él es fundador de esta Casa Hogar. Eso para mí es grande, de darle tranquilidad. En este domingo pasado fui y vi a una familia con un muchacho llegando, entonces veo que lo están asesorando y darle tranquilidad a esa familia para mí es grande. Gilbert, quiere decir que si al salir, después de 10 años preso, ¿cierto? Sí. Ya tenías adelantado todo este proyecto, este camino, incluso el dinero. Quiere decir que tú, mucho antes de salir, ya estabas, digamos, comprometido con el cambio. Sí, yo trabajé 3 años y el Ministerio del Interior y Justicia sabe y constancia que fui líder del comedor de la cárcel y yo le daba comida a 800 presos de los más peligrosos que a veces duraban en huelga de hambre 15 días. Yo le decía, pónganse en una cola y yo lo veía a todos 700 hombres en una cola y dándole alimentación buena. Nosotros, a pesar de que nos llegaba la comida, yo fui jefe del comedor de la cárcel 1 año y medio, después fui pastor. Es decir, tú hiciste méritos para lograr
esa salida de la cárcel. Pero antes de eso, eso que tú acabas de decir, y que nosotros quizá como televidentes estamos escuchando con algo de ligereza, porque nos parece algo normal, que de extraordinario puede tener ser el jefe de un comedor de una cárcel, lo que de extraordinario puede tener lograr que todos los internos, aun aquellos que hacen huelga y son radicales, se pongan en una fila. Tiene mucho mérito. Eso significa muchas cosas para el desenvolvimiento de una cárcel. Y Gilbert Caro, que está hoy con nosotros en privado, logró eso porque antes también se había pasado por la parte oscura de la cárcel, y todo eso, mal o bien, se traduce en un liderazgo que en resumidas cuentas fue respetado. Y esa parte es la que queremos que nos converses luego de la pausa, Gilbert, que vamos a hacer en este instante. Ustedes no se muevan, estamos hoy en privado con Gilbert Caro, un verdadero líder social venezolano. Ya regresamos. Gilbert Caro con nosotros esta noche en privado. Me hablaste de un libro que leíste a los 12 años. Tu hermano estaba preso ya, tu hermano mayor. Sí. ¿Cuántos son ustedes, Gilbert? Éramos tres, quedamos dos. Dos hermanos varones. Éramos 3 varones y 6 hembras. 3 varones y 6 hembras. Me crié entre mujeres. Ajá. ¿Y eres el menor de esos 3 varones? De los 3 varones, el menor. Ajá. Mi papá, Humberto, William Humberto y José Humberto. Los 3 Humberto. Yo era el único que no era... Y 6 mujeres. Sí. ¿Tu papá y tu mamá viven juntos? Mi papá murió y vivieron casi 50 años juntos. ¿Dónde, Gilbert? En los Frailes de Catia. ¿Siempre? Siempre. ¿Tú no conociste otra casa, digamos, compartiendo en familia, sino en los Frailes de Catia? Con el seno familiar ahí en los Frailes de Catia. Nos mudamos a Altavista, pero relativamente cerca. ¿Y qué significaba para ti tu papá y tus hermanos varones? Digamos que son las figuras de liderazgo dentro de una familia. 3 ídolos. Mis 3 hermanos eran ídolos. Mi hermano manejaba moto, se mató en una moto. Y desde los 8 años yo manejaba moto también. Eran los 3 ídolos. Cuando mi hermano se iba al cuartel, yo lloraba, pues se me iba mi ídolo. Ya mi hermano había muerto y mi papá tomaba mucho. Sentí que los ídolos... ¿Se te cayeron los ídolos? Pero siempre fueron para mí y serán eternamente mis ídolos. ¿Qué recuerdas tú de niño acerca de tu formación? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Qué te decía tu papá? Un papá que tomaba, pero una mamá que te decía qué cosas, siendo tú un niño. Sí, yo quiero reconocer a las mujeres venezolanas, que son duras, echadas para adelante, mujeres que tienen esa responsabilidad de criar, y la mayoría de los hogares de los barrios son la relación de mujer e hijos. A veces los hombres 3, 4 mujeres y dejan la relación de madre e hijo. Mi mamá fue una relación de carácter, estudia, prepárate, comprándonos los útiles del hogar, no salía de la casa, hija de españoles, y Melania es demasiado grande. Eso es un suspiro, lo que tú acabas de inspirar. ¿Quién es Melania? Cuéntale a la gente, Jim. Bueno, Melania es mi madre y estuvo conmigo tantos años, y con mi hermano. Yo siempre le digo a Humberto que Melania, a mi hermano Humberto le digo que Melania perdió las lágrimas, ¿no? Y yo sé que mi mamá hoy en día no llora casi y es porque se quedó capaz sin lágrimas por lo que nosotros la hicimos pasar, pero ya ver a ¿Nosotros quiénes? Mi hermano y yo. También. Y mi otro hermano que murió, sí. Sí, mi hermano estuvo 8 años en prisión, que fue el que te conté que yo leía el libro que decían que los que estaban en cárcel eran escualos. Y siempre ver a mi hermano allí, yo lo visité a él 8 años. ¿Cuántos años tenías tú? 12, 13, 14, 15 años fue mi parque en todas las cárceles, verle los ojos a la violencia, ¿no? Y no me esquivaban la mirada porque yo era un niño. Claro. ¿Y qué pasaba con tu mamá mientras tanto? Mira, yo la acompañé y luego cuando perdió a William, yo vi cómo el dolor de perder a un hijo le llegó a mi mamá. Mi hermano se mató el 30 de enero, yo estaba cumpliendo años, y hace 27 años. Y Humberto luego comete un delito un 24 de diciembre. Siento que Melania
es una mujer venezolana de las que sufren, se refleja en esas madres de las comunidades pobres que tiene que embregar con sus hijos y darle tamaño, sí, pero poco cariño porque no tiene tiempo. Esta es una mujer venezolana con una pareja que toma con 6 hijas hembras, sí, a las que tiene que proteger, un hijo varón muerto, otro preso y un tercero preadolescente, tocando muy de cerca el delito. Sin embargo, ella, bueno, está ahí, Gilbert, y tiene unas palabras también para compartir con nosotros los venezolanos y contigo, que eres su hijo. Vamos a escuchar a Melania. Le gustaba mucho la calle. Yo le hablaba de nada y así, pues, con su asuntico que le gustaba la calle, fue agarrando malas juntas y se vio envuelto en muchos problemas, pues, hasta que finalmente cayó preso. Todo el tiempo que yo lo visité a él, lo que hablábamos era así lo indispensable, pero ellos nunca nos contaban cosas así de cosas que sucedieran, por lo menos si sucedían dentro del penal, no sé, ellos no contaban. Cuando él entró ahí, él era un muchacho que no podía, tenía mucho enemigo. Y él no podía salir fuera, él me tenía que, si él me atendía dentro en el pabellón, él no podía salir ni a la puerta, ni nada, él me dejaba dentro. Y del rodeo a la calle es largo, la salida, entonces yo tenía que caminar todo eso sola. Pero entonces él ahí, él nunca me decía por qué él no podía salir dentro del pabellón, y yo no le preguntaba, pero entonces una vez le pregunté a un muchacho que lo conocía y le dije, mira, ¿por qué será que él nunca sale de ahí? Me dijo, porque tiene mucho enemigo, porque ellos se crean enemigos en la cárcel. Bueno, yo pensaba que, imagínate, me lo condenaron en 20 años y yo lo que siempre le pedí era a Dios que me ayudara, pero yo nunca dejé de, o sea, yo desde que él me cayó preso yo me moví mucho, yo los expedientes nunca los abandoné. Y a mí me aconsejó una juez que cuando eso venía el nuevo código, ese que vino, pero él estaba con el código viejo y ella me dijo, él no lo agarró el nuevo código, él como que ya como que estaba sentenciado cuando vino el nuevo código. Me dijo, lo único que te aconsejo es que no le abandones sus expedientes. Y yo a donde iban los expedientes yo estaba, donde fuera, no le abandoné nunca sus expedientes, anduve siempre tras su expediente de él. Él me salió a los 5 años. Sí, quizás si él me sale en el momento igualito como yo lo vi que entró y le dan la libertad, yo no hubiera creído en su libertad, en que él se había regenerado. Pero creí porque vi el cambio dentro. Bueno, yo lo único que le diría a él sería que siempre siga como va, y pidiéndole a Dios que lo ayude y que lo bendiga, y que siempre él busque que ya el que salió con su meta de ahí, que sea siempre la misma. Eso es lo que yo le digo a él. Sí. Melania, te ayudó mucho, Gilbert. No me abandonó. No te abandonó, y tú no la abandonaste a ella, porque como ella dijo, ha podido ser otro el resultado. Has podido salir y volver a lo mismo, ¿no? Sí, sí, y como Melania dice, pues yo y mis hermanos tratamos de ese infierno no hablárselo ni contárselo. Tratábamos adentro de, como la película La vida es bella, ¿no? Tratamos de que la familia fuera lo más sagrado. Yo no entiendo cómo los jóvenes venezolanos hoy en día y los que están caminando en la delincuencia irrespetan a la familia, ¿no? Nosotros tratábamos de que la puerta para la calle era duro. La calle venezolana no es fácil, y mucho menos las cárceles. Pero yo sé que Humberto y mi persona, Melania, y mis hermanas siempre fueron a las mujeres ni con el pétalo una dos. Nosotros respetamos mucho. Y a pesar de que a veces llegaba la Guardia Nacional y nos dejaba sumamente heridos, detrás de la ropa estaban las llagas y la sangre, pero el respeto y la claridad de mamá llegó y vamos a comer una comida y aquí no ha pasado nada. ¿Cuántas perforaciones tiene tu cuerpo, Gilbert? Mira, muchas a mí.
una de las últimas perforaciones fueron 2, un impacto de bala que tengo la bala detrás de la garganta. ¿Todavía la tienes? Sí. Eso fue un día antes de bautizarme en el Evangelio. Y otra por la espalda y me salió por el estómago un cuchillo. Y conocí la enfermera con que me echaba y es mi esposa. Mira tú, una de tus últimas heridas te trajo a la que hoy en día... Es la enfermera que me visitó. Es tu esposa. La enfermera que te cuidó de esas últimas heridas es hoy la mamá de tu hija. Sí. Yo le dije que estaba en prisión, que si me iba a ver tenía el poco de esposa, pero que ya yo había cambiado y que esa herida me la hicieron por defender. Porque a mí me hiere, porque también hablaba en favor de los demás. Y creo que eso debe ser el líder, conciliador, hablar por los demás. Y así fue, me hirieron y me salió la herida por el estómago, ella me curó. Es una historia bellísima esa y la vamos a compartir en la medida en que tú nos lo permitas luego de la pausa. Y luego de esa pausa vamos a revisar también de dónde viene ese liderazgo que tú siempre tuviste. Primero fuiste un líder negativo porque la gente en el penal te tenía miedo, Gilbert. Y si te tenía miedo es porque tú dabas miedo. Luego fuiste un líder positivo y todo cambió. Vamos a revisar eso, si te parece bien, después que regresemos. ¿Te gusta el merey? Merey, maní, papitas no hay. Tostón tampoco. Te traje un chocolate. ¿Me trajiste? Dame. Humberto te trajo una rosa ahí. Ay, sí, es verdad. Y otra canción. Ay, no. Eso es bueno y eso es para pronto. Sí, estamos con el psicólogo de la Vinotinto en eso. Ya hemos tenido bastantes secciones. Pero lo estás escribiendo sí, tú, un libro. Claro, con apoyo, sí. pues, pero oye, qué bueno. Desde la perspectiva de las emociones, sí, Gilbert. Sí, los hombres también yo. Qué bueno eso. Eso es por la cárcel. Es un mensaje importante. De Guanare, que dice que las piedras, en la cárcel de Guanare hay un dicho, cada cárcel tiene un dicho. Ellas dicen que las piedras lloran. En la de Guanare. ¿Dónde ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Imagínate lo duro, es como una... Es una de las más rudas. Son campos de concentración nazi en casi las cárceles, yo no... ¿En cuántas estuviste tú? En 4. ¿Por qué nuestras cárceles son tan ineficientes? ¿Por qué nuestras cárceles son reservorios de muerte en vez de ser sitios donde la vida se detiene para recomenzar? Por la concepción, castigo, y fue concebido con visión de castigar y no de generar y ayudar. Pero tenemos tanto tiempo. La población penitenciaria ha crecido, pero enormemente. Se ha prometido la humanización de las cárceles y lo que hemos tenido es más seres humanos dentro de las cárceles, no más cárceles más humanas. ¿Por qué? Yo creo que también hay que hacer un trabajo con quienes tratan a la población, ¿no? Ni la Guardia Nacional está capacitada para tratar presos. Los policías tienen que llegar hasta un límite de cuidar a la persona detenida. Yo he visto calabozos en donde los policías se disfrutan que los demás peleen. Dime una cosa, he escuchado, Gilbert, que por ejemplo, a oficiales de la Guardia que mandan a los penales, los mandan como una suerte de castigo. Sí, tienen antecedentes en los comandos y la mayoría, hace poco conseguí uno y me dijo, yo tenía tiempo fuera, pero me castigaron y me mandaron para acá. Es decir, que hasta para los individuos que el Estado debe asignar es un castigo ir a cuidar una cárcel. Sí, exactamente. Qué mal estamos, ¿ah? Y con abogados criminólogos muy poco. Hace poco murió Mármol León, sí. Conocido criminólogo, y no vio, capaz con su trabajo y estudio, no vio las cárceles cambiadas. Yo creo que hay muy pocos criminólogos también en el país. ¿Cómo se gana el respeto de una población penitenciaria al llegar a una cárcel? Es cierto que tiene que ver el tipo de delito que se cometió, es cierto que tiene que ver el dinero que puedas tener, es cierto que mientras peor el delito, más respeto tienes. Yo trabajando y analizando por qué tantos años en ese camino, ¿no? Creo que cuando una población de 4.000 presos, hoy en día el Rodeo, tiene un solo desagüe o una tubería para 4.000, o capaz hayan más, pero es una donde va la mayoría que no vive en una celda porque viven asignados. Esa tubería tiene que tener o el más inteligente o el más bravo para tomar el agua de primera.
tienes dos opciones. O si eres el más inteligente o el más bravo, tomas el agua adelante, porque no vas a esperar 2.000 o 3.000 que tú vengas a bañarte después de 3.000. Entonces, asimismo, para comer, para la salud, para el agua, para todo, hay o tienes que ser inteligente o tienes que ser violento. Y ese liderazgo, exacto, a eso iba, ese liderazgo se gana a punta de violencia. Sí, en muchos casos yo tuve que aplicar a la violencia, porque María Elena, para comer, para vestirte, vienes de una familia con estratos bajos, te encuentras allá adentro sumergido en ese submundo en donde te sueltan a la deriva, ¿no? No tienes un acompañamiento, y cuando quieres buscar en un poquito de justicia un ejemplo, están quebrados, ¿no? Yo siento que cuando hay un quiebre moral y un vigilante se corrompe, un guardia se corrompe, hasta ahí llegó su moral y su principio. No tiene por qué decirme algo a mí, hablando en el término de interno, ¿no? Claro. Yo creo que yo quiero seguir, los internos quieren seguir un buen ejemplo, quieren seguir a alguien que le diga, no hagas esto, pero tampoco que esa persona haga algo que está vinculado a esa persona. Los presos mandan de la puerta para adentro y la policía de la puerta para afuera. Sí, lamentablemente. Los presos desde adentro dirigen el AMPA afuera, Gilbert. Esa es otra de las cosas gravísimas. Sí, y tengo un amigo que hace poco estaba aconsejando a los muchachos, ¿no? Yo creo que hablándole a través de este programa a la población penal, nosotros a los jóvenes en las cárceles le hablamos, como dijo Juan Luis Guerra cuando recibió su premio, ¿no? Él dijo que es el tiempo de llamar a las cosas por su sí y por su no. Y por su no. Mira, eso vamos a escuchar a alguien que llama las cosas por su sí, que fue compañero tuyo, que se ha beneficiado de uno de tus programas y que nos va a dar su testimonio para aportarnos algo de lo que ha sido su experiencia, pero la tuya también, Gilbert. Vamos a escuchar. Yo me conocí con Gilbert en el año 97 en la comisaría del Oeste, en Katia, en Propatria. Estuvimos juntos en la misma celda y ahí nos conocimos y conversamos y cantábamos juntos y empezamos a hacer maldades juntos dentro del calabozo, que cuando vinimos a ver, toda la comisaría era de nosotros. O sea, mandaba la peteota de la puerta para afuera, pero de la rea para adentro mandábamos nosotros. Y un día, no sé qué pasó, que se decidió, que soltó las armas y llegó a la iglesia. Fue tanto el testimonio que dio el hombre que cuando vino a ver, él llegó a copastor de la iglesia en general y yo nunca llegué a copastor. Imagínate, tú pasó por encima mío, pasó por encima un poco de gente que cuando él se bautizó en el Evangelio, cuando él se iba a bautizar, que le iban a bautizar en la piscina en el rodeo, él bautizándose en el pleno bautizo le dieron una puñalada, que casi lo matan. Y estuve un día en la Fuerza Armada, bajo el puente de la Fuerza Armada, llenando camionetas. Pero yo sustentaba a mi familia con la llenada de camionetas porque yo me ganaba en un día, o sea, de las 3 hasta las 9 de la noche, me llevaba 400, 500, 600 mil dólares para mi casa, todos los días. Oye, empecé a comprarle ropa a mis hijas, me regalaron una cama para mis hijos, oye, a mis hijas dormían en su cama y yo más alegre, y yo decía, ahí vamos para adelante, poco a poco, ahí vamos, Dios aprieta pero no ahorca. Me consigo a Gilbert, papanga, una Fuerza Armada, él viene en una moto, llégate, y le pasó a Gilbert, lo primero cuando lo veo le digo, regálame 20.000, me dijo, oye, no he cobrado, pero me mandaron con un cheque para que te tome, yo te agarré los 20.000 y yo digo que yo agarré 20.000. Y, oye, para mí 20.000 en ese tiempo, oye, eran buenos, porque 20.000 eran 20.000. Me dijo, oye, llegaste para Fundación Techo, vamos a trabajar juntos, sabes que tú eres bueno, tú en la administración, en las actividades, ¿cuándo nos vemos? Y yo siempre lo he dicho, y siempre he estado muy agradecido de Gilbert. A pesar de que estuvimos juntos, ha sido un padre para mí. Yo tengo mi padre vivo, tengo mi madre viva, pero él ha sido un padre para mí. Me ha brindado mucho apoyo, me ha ayudado mucho a mi esposa, a mis hijas. Yo recuerdo que cuando él cobraba, él me daba de su dinero. Cuando él cobraba su cetatique, él me daba de su cetatique. Él siempre
me ha ayudado, ha estado pendiente de mí, comiste, no has comido, qué le falta a tus hijas. Oye, era una broma, era una responsabilidad que él tenía con su hogar y con el mío, porque él era que me ayudaba, porque oye, ya yo no llenaba camioneta, yo decía, Jimmy, ¿cómo voy a ser ando limpio? ¿Cuándo voy a cobrar? Y me decía, cállate tranquilo. Y cuando vine a ver, oye, ya tenía un currículo, ya te iba a decir, nunca había tenido un currículo con una foto, una broma tan bella, y bueno, luchando, batallando, y hoy en día, bueno, aquí estamos, y para Dios nada es imposible, para Él todo es posible. Donde las puertas se cierran, papá no las abre. Dice, quítense, que ahí van mis hijos. Mira qué belleza. Gilbert, Vladimir. Yo a veces le digo que tengo más hijos. A veces le digo que tengo a Jorge. Pero como trabajo más de cerca con él, pero tengo que a veces decirle, no, mira, tengo más jóvenes que estoy ayudando. Que atender. Sí. Dime una cosa, Gilbert, ¿hasta dónde llegó tu liderazgo negativo dentro de la cárcel? ¿Hasta dónde? Descríbenos situaciones límites donde tú salías airoso a punta de infundir miedo, a punta de violencia y a punta de liderazgo, pero del negativo, pues. Yo le doy gracias a Dios por la ciencia, ¿no? Y la tecnología, ¿no? El liderazgo, yo tengo un abuelo, porque mi papá es de Yaracuy y mi mamá es de España, de descendiente, mi abuelo es español, y mi abuelo Cirilo. Y yo he empezado a indagar hoy en día, que tengo una vida tranquila, sobre dónde vienen mis abuelos y mi descendencia. Por la familia de Yaracuy, yo tengo un abuelo llamado Faustino Parra, y él fue líder en las guerras federales. Cuando las guerras federales, y buscando en internet, gracias, conseguí retratos de mi abuelo Faustino Parra, porque mi apellido es Caro por mi abuela, pero a mi papá no lo presentó mi abuelo Faustino Parra. Nosotros llamamos el apellido Parra por parte de papá. Y ese liderazgo, Faustino fue un líder en la guerra federal, y de ahí se desprende, desde que de pequeño yo fui líder del espiritismo, viajé a varias montañas, y yo era el guía, ¿no? Yo decía, aquí hay algo. En mi casa también, todos mis hermanos peleaban, pero yo con todos me la llevaba bien. A mí mi familia me celebró los 7 cumpleaños, me llevó a Margarita. Yo sentía que había algo. En la delincuencia, María Elena, yo fui, y yo que conozco las cárceles en los 80, en los 90, y ahora en los años 2000 y 2011, ya otra década, casi 4 décadas, las cárceles, viendo las etapas, el año 98, 1998, ya el 99, en una sola cárcel mataron a 200 personas. Y yo diariamente veía la carroza fúnebre, y tenía un amigo que me decía, ¿cuándo nos irá a tocar a nosotros salir en ella, no? Yo decía, no, yo tengo que salir por la puerta pequeña, porque la puerta grande es la que se abre para la carroza. Yo tengo que salir por la puerta pequeña, y muchas veces también, condenado en 20 años, vi túneles que me podía venir fugado, pero yo decía, no, ni por aquí, Dios me tiene que abrir la puerta, como dice Vladimir. El año 98 fue el año más duro, y yo era jefe de una de las bandas. Yo estuve con Grimán el Matapolicía, conocí la banda de Los Portillos de la Pastora, Los Algabanes, la banda de Alexis Zapata en Altímano. En toda Caracas, en los años 90, tuve un auge en donde yo también fui. Yo dije, no, pues visité a mi hermano, y aquí adentro me convertí en jefe de una banda dentro de las cárceles negativas. Cosa que no habías hecho afuera todavía. Al salir, yo estuve preso, que me impresiona y aplaudo tu programa, ¿no? Aquí estuvo sentada la doctora Blanca Rosa Mármol del León. Sí, hace poco, sí. Ella fue mi juez en una de las oportunidades, y yo estar sentado aquí hablando después que ella... En el mismo puesto donde estaba sentada ella. Sí, ella me absolvió. En esa oportunidad salí absuelto por un problema de drogas, y salí a la calle, y después que salgo a la calle, estar 11 meses en prisión, en la calle me brinda más repletecía, ese mundo que yo llamo un mundo de falsedad, y no recomiendo a ningún joven en nuestro país que siga caminando hacia esa oscuridad. Nuestro propósito y nuestro trabajo es disminuir la violencia y la delincuencia en Venezuela. Pero ahí estuve el liderazgo también en el barrio, pero en la prisión, donde estuve después 5 años más, fue un liderazgo duro.
La gente me dice que me veía y se devolvía. Le daba pánico. Sí, mucho. Ese pasaje que cuenta tu mamá desde su óptica, de nunca preguntar y de no saber por qué su hijo no podía salir del pabellón, obedecía un poco a eso, ¿no? Sí. A los niveles de violencia que se manejaban y a las amenazas que tenías tú adentro por la misma violencia, ¿no? Y que duré 24 meses sin ver el sol, ni la lluvia, ni sin salir de un calabozo. Yo hacía aeróbic y no sudaba, ¿no? Cuando salgo de ese calabozo, que es donde mi mamá dice, ¿no? Me empiezo a ver la luz, sí, y ahí yo solté todo, yo me desprendí. Y el liderazgo tiene que tener desprendimiento. Si no hay desprendimiento, y es una de mis recomendaciones a los líderes políticos, si eso no es para ti, despréndete y deja que otro asuma una gerencia. Yo apuesto a la gerencia. Pero es eso, en la prisión estuve como jefe y solté aquello donde mi mamá dice que vivió ese horror. Ahí fue un infierno. Pasó algo que ni siquiera tus propios compañeros de cárcel podían creer. ¿Qué le pasó a Gilbert? ¿Qué le hicieron? ¿Cuál fue el cambio? Gilbert se fue a la iglesia y hasta allá lo fue a perseguir la violencia, pero lo logró. Vamos a ver al regreso esa parte de la historia, que es donde justamente comienza a gestarse lo que estás haciendo hoy, que tanto está ayudando a cualquiera de esos venezolanos que todavía están tras las rejas y su familia, que quizá nos está viendo en este instante, Gilbert. Gracias. ¿Me voy a comer los chocolates? Cómetelo. Cónchale, gracias. Gilbert Caro con nosotros esta noche en privado. Pasaste 10 años en la cárcel, hace 9 que saliste, estás haciendo un trabajo bonito, importante, que está dejando huella y necesario sobre todo. ¿Por qué en todo este tiempo, Gilbert, no se ha podido evolucionar, no se ha podido avanzar? Porque un país que ha recibido tanto dinero en los últimos años no ha podido combatir lo que los años anteriores traían de vicio para la cárcel, porque este país sigue produciendo delincuentes en vez de soluciones, porque este país sigue produciendo hacinamiento en vez de humanización, y sobre todo porque nosotros los venezolanos nos seguimos equivocando. Sí, María Elena, el sistema judicial en este país está mal concebido. En primer lugar, nosotros tenemos una realidad de copiar un modelo europeo en donde toda una sociedad está capacitada para atender cuando una persona comete un delito. Ahí hay una sociedad que ataca el problema y lo ataca desde todos los frentes, psicológico, estructural, desde la familia. Acá no, acá muchas personas cometen delitos y hay menos personal capacitado para atender a esta población. Hay que hacer un llamado e invitar a todos los venezolanos que quieren solucionar este problema y que este es un problema que nos compete a los más de 20 millones de venezolanos que existimos. Hacer alguien que nos está viendo, por ejemplo? Por lo menos, con programas y proponer la reinserción social desde las empresas con un estudio de oportunidades a quien salga a trabajar. La mayoría de presidiarios en este país trabaja manejando motos, trabajos informales y yo creo que así como yo llegué a Liesa, yo no soy de otro planeta, un ser humano igual común y corriente que cualquiera de ellos que puede llegar a Liesa. Vladimir, tú lo viste ahorita y se postuló a Liesa. Nosotros vivimos de muchos prejuicios, el venezolano, y a veces cuando vemos la realidad es otra. Vladimir, tú lo ves con su cara que tiene una cicatriz, y a mí me dijeron, mira, pero ¿por qué tú andas a Vladimir que tiene una cicatriz y un pie es malo? Yo dije, mira, las cicatrices que yo tenía eran peores, y gracias a Dios, porque yo agradezco a Dios eternamente, las cicatrices han sido sanadas, y así como él físicamente está impedido, lamentablemente no se avanza si tú vas con un prejuicio para las cosas. Sí. Es presidiario. Yo quisiera llegar a la ONU, en donde estuvo el presidente de la República hablando, y Bush, poder decir desde ese podium que el derecho de una persona cuando sale de prisión en Colombia se le garantiza y le dan oportunidades de empleo a una persona, oportunidades, María Elena, oportunidades, reconciliación. Hace falta una Venezuela que vaya y que los muchachos también pongan de su parte. A la ONU, dijiste. Bueno, sí. Aquí estoy grabando.
estoy grabando. Ojalá es sea un sueño, así. Claro como que era sí. el otro de salir. También era un sueño salir de ahí. Vamos a ver cómo veía ese sueño tuyo. Alguien cercano a la familia, tu tío. ¿Mi tío? Sí, tu tío, que quiso también, y le agradecemos muchísimo, compartir esta experiencia de todos ustedes con nuestros televidentes. Vamos a escucharlo. Cuando yo me acostaba, yo me ponía a pedirle a Dios, que yo decía, concha, Dios mío, si el Evangelio es bueno, así como dicen, ese muchacho que busque los caminos del Señor. Pero yo decía aquello, pero yo a la mamá no le decía nada, eso lo hacía yo solo, en mi pensamiento, en mi mente, ¿no? Bueno, entonces ella siguió visitándolo y visitándolo. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa mía y la alegría para mí? Cuando un día se aparece ella y me dice que el muchacho había buscado los caminos del Señor, era cristiano. Bueno, ahí fue donde se me vino el alma al cuerpo otra vez, porque yo dije, nada, Dios mío, yo lo que yo le pedí de todo corazón. Bueno, yo lo que desearía y deseo decirle y aconsejarlo, que ya que él buscó los caminos del Señor, que siga los caminos del Señor, que no se regrese para atrás. Porque yo he oído muchos cuentos de muchos que buscan los caminos del Señor y se retiran y entonces le va peor. Como te digo, yo que reciba la bendición de parte mía, de su tío Guillermo, y que se siga portando bien lo mejor que sea. Yo no sabía que Guillermo le pedía eso a Dios. ¿Te estás enterando ahora? Sí. ¿Cómo fue eso, Gilbert? Sí. Y descríbenos, por favor, esa escena, ese día, de esa decisión tuya de dejar la violencia atrás y de tomar una escoba y un trapo. Esto me lo contaste hace poco. Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué lectura le dan los reclusos a una actitud como esa? Bueno, con lo de mi tío, en verdad que siempre me decía, vete a dormir, y yo nunca le hice caso a Guillermo. Le decía, mira, Guillermo, déjame tranquilo, pero nos enseñó a trabajar. Mi tío siempre, él nunca tuvo hijos, por eso esa bendición, yo sé, eso tiene un significado. Esa bendición es como te digo, nunca tuvo hijos y para nosotros él fue como un padre, o es como un padre. En prisión, salir y manejar una banda y ser el líder, es prohibido muchas cosas. También tienes que cumplir con unas normas, respetar, ¿no?, ciertas cosas, dices sí, tú. Ajá. Por eso también yo les mando un mensaje a toda la población, que yo sé que ellos puedan ver este programa y decirle que las normas son necesarias. Y a veces no queremos atacarla, creemos que somos libres. En prisión yo siempre tenía una pistola, ¿no? Y le ponía una bala en la recámara y decía, mira, escucha cómo suena la bala, ¿no? Y cuando salía a la iglesia tenía que limpiar por donde pasó mi familia, y eso no era... limpiar en prisión es como que tú trabajas con el Ministerio del Interior y Justicia, y el Ministerio del Interior y Justicia está de otro lado porque nunca han dado un ejemplo. Y tener una escoba era como para nosotros imposible. Era imposible un líder negativo limpiar delante de los demás. Y los muchachos saben en prisión qué les quiero decir con esto. Pero yo tomé esa decisión, pensando en mi mamá y en ese sueño que tenía de salir de ese mundo. Pero hoy en día me doy cuenta que fue gracias a Dios y pensando primero, y les recomiendo a cada venezolano y a joven que piense primero en él, en salir adelante. Y así empecé a limpiar el penal. Entonces ya no era la pistola en la recámara, sino ahora escucha. Yo les gritaba, escucha cómo limpia la escoba. Entonces era tratar de cambiar ese mundo de armas por un balón, por limpiar. Pero ¿cómo en un medio ambiente donde la violencia es la que encarna el liderazgo, tú logras el respeto de los compañeros, despojándote de esa pistola, tomando una escoba y tratando de mostrar que tú sí vas a salir adelante? Sí, yo le agradezco a Javier de Bull. Él fue un hombre que estuvo 20 años preso con los hermanos de Bull de acá del Guarataro. Y Javier fue a la cárcel y me dijo que Dios traía un mensaje para mí, que me quería, y yo estaba con una bandana que los jóvenes se ponen hoy en día, y la bandana tenía un significado, tenías que ganártela. Tú no podías tener una bandana si no eras un hombre de respeto. Y entonces me ponía uno en los brazos, cada bandana tenía un mérito. Era un trofeo de violencia. Sí.
Y de liderazgo negativo. Y yo tenía uno de los Estados Unidos, unos lentes y una escopeta en la mano, y escuché, yo en los 2 años del calabozo, sin llevar sol, yo quería salir de ahí y me agarraba por los barrotes y me faltaban 19 años para salir. Era 18 años, era casi imposible, porque la muerte, los enemigos, la guardia sin ejemplo, una directora que nos maltrató en los años 90. Pero Javier me dijo que él pudo, y yo dije, yo puedo. Sí, Javier pudo. Entonces me quité la pañoleta, le bajé la cara y le pedí una oración, una simple oración. Y así fue. Hasta hoy es mi amigo y me escribe. Ya tiene Facebook Javier. Javier está canoso. Le dicen Betún. Es un negro que era peligroso. Y yo dije, así como Betún, era yo, pero versión blanca. Tú eres Griffin. Griffin blanco. Y él era Betún. Malos los dos, pero... Y Javier, yo le dije a la banda que quitara todo, que yo quería hablar con Javier. Y fue William Rosales también, le agradezco. Y bueno, los dos hablaron conmigo y hasta ahí me tuvieron que disfrazar para llevarme para la iglesia. De tanto enemigo tuve que disfrazarme. Pero ahí no, María Elena, empecé en la iglesia a trabajar. Con una toalla me acosté en el piso. Por eso yo le digo a cada venezolano que no vea lo que estamos viviendo ahorita, sino que vamos a cambiar este país. Amén, que así sea. Yo me acosté en una toalla y con esa toalla fue lo único que me fui. Ahí me acosté en posición fetal y de ahí me levanté a rebajar la condena y a ser jefe de toda la cárcel del comedor, y tenía como 80 muchachos que sus madres y sus familiares, ahí no me les pasaba nada, eso era una embajada, nadie me los tocaba. ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia, que aprendí un estilo de vida. Yo creo que Jesús es uno solo en el mundo y es un estilo de vida, y yo lo conocí en lo más oscuro. Y con ese estilo de vida, acostarme temprano. De hecho, llegaban amigos míos, Gilbert, y llegan mira, aquí uno se acuesta temprano, este teléfono no es mío, es de 80, hay unas normas, entonces se me quedan bien. No lo creían. No vale, eso es mentira. Y las personas que yo le hice daño también fui a pedirle perdón. Vamos a dejar esa parte para el regreso. El perdón. El perdón. Y lo que engrandece el perdón y lo mucho que te libera, sí. ¿Verdad? ¿Verdad que es así? Gracias por los chocolates. Ya te he dado la... Presidente, gracias. Hace falta perdonar. Yo sí creo, ¿sabes? Y que lo perdones también. Aquí estamos con Gilbert Caro ya para la parte final. Yo me quedaría horas escuchando tu evolución, que creo que es lo que rescato, en fin de cuentas, que es lo que pretendo compartir con nuestros televidentes, que sepan que sí se puede, que es real, que está aquí, que es honesto, que quiere enseñar su experiencia a otros para que sepan que hay un camino que sí se puede hacer. Con ayuda, por supuesto. Claro. Pero lo primero es la determinación, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el testimonio para luego retomar donde habíamos dejado la conversación, Gilbert, de alguien que te ha apoyado y que quizá dejó a un lado mucho del prejuicio en el que vivimos para creer que sí se puede, para trabajar en un cambio y para apoyar a alguien que simplemente salía de una cárcel con un proyecto, poco dinero, muchas ideas y ganas de lograrlo. Vamos a escuchar ese testimonio. Primero de nada, un gran saludo, y la verdad que me emociona muchísimo que estén haciendo un programa, una reseña de Gilbert Caro. Yo conocí a Gilbert un 23 de diciembre, hace ya bastantes años, 5 o 6 años. Estaba en una asociación civil, en Acción Solidaria. Feliciano Reina nos presentó y me dice, mira, tienes que conocer a esta gente. Estaba Gilbert con otros compañeros de trabajo, de Liberados en Marcha. Yo le dije, bueno, hermano, sí, tengo 10 minutos. Y nos quedamos hablando 3 horas, escuchando a Gilbert, escuchando lo que ha sido su vida. Un hombre que tuvo una infancia difícil, acompañando a su madre, que tenía que ir a visitar a su hermano y a las cárceles. Luego él mismo estuvo 10 años preso
pero salió fortalecido de ese proceso tan difícil, tan complejo, y se convirtió en un hombre renovado, en un hombre de fe, pero sobre todo en un hombre que busca construir oportunidades para todos. A partir de allí comenzamos a trabajar en la iniciativa de Liberados en Marcha en Guatire y trabajamos juntos en la construcción de una sede en un sector muy pobre, muy necesitado, que es el sector del Milagro, y allí construimos un palacio para las personas renovadas que salían de las cárceles venezolanas, sobre todo el Rodeo. Y ese espacio se convirtió en un espacio para soñar, para la esperanza. Bueno, Gilbert, un fuerte abrazo, hermano. Y Gilbert me decía el otro día, nosotros estamos en el proceso de elecciones abiertas de voluntad popular y él, por haber estado privado de libertad, no puede votar. Y me preguntaba el otro día, mira, Leopoldo, ¿y tú crees que yo me puedo postular para poder ir al equipo nacional de Voluntad Popular? Sin duda alguna, hermano. No solamente eso, sino mucho más. Adelante, somos muchos los que te admiramos, somos muchos los que tenemos fe en hombres como tú, con una entrega al trabajo y a la vocación de transformar a nuestro país desde el corazón y desde su gente. Fuerza, hermano. Sí, esa es la palabra de nosotros, hermano y amigo. Así se llama. Sí, nos llamamos hermano, cuando yo le escribo hermano o amigo, y cuando nos vemos, yo nunca he votado, María Elena. Y mi voto, mucha gente, en esto yo escribí en un Twitter que hay que salir a buscar, en vez de ver las personas como voto, como arma. Las personas son almas necesitadas en los barrios, no nada más un voto. Y el día en que yo deposite mi voto, siempre lo he dicho que tiene que ser por un hombre que me dé ejemplo. Vamos a unas elecciones pronto en Voluntad Popular, me permitieron postularme, el CNE no haría eso, y no sé si otro partido en Venezuela, pero en Voluntad Popular, y mi primer voto espero depositarlo por mi hermano. Amén, que así sea. ¿Qué puede hacer la política rápidamente, Gilbert? ¿Qué se puede lograr desde la política para la realidad de las cárceles? ¿Y por qué no se ha logrado? Sí, nosotros creo que tenemos el plan 180. Reinserción, depuración de las policías, trabajo de preventivo en los colegios, con buenos colegios, en Renta Petrolera construir colegios excepcionales con buenos profesores. Eso en materia preventiva tenemos en el plan un sistema judicial armónico, descentralización, jueces justos, con un equipo judicial que atienda el problema y no haya tanto hacinamiento, y cárceles armónicas, respetuosas de los derechos humanos, con ambientes abiertos, y la reinserción, el fin último. Todo eso lo puede hacer la política. Todo eso. Porque el gobierno no lo ha hecho, que también bueno, es política. Por falta de voluntad y de sentarse en una mesa, como lo dijo Leopoldo, con gente que desde el corazón quiere y ama este país. Yo amo este país, lo veo también en muchas personas, espero también participar y construir el camino de la política, pero de la política como servidor. Yo quiero ser un servidor público. Tú hablaste, Gilbert, de lo fundamental que fue en tu caso, en aquel cambio dramático que hiciste de pedir perdón. Sí. Pedir perdón te sirvió y fue tu primer paso para salir adelante. Tanta gente a la que tú le hiciste daño, fuiste y le pediste perdón. ¿Cuál fue su reacción? Ojo, que lo que quiero es trasladar ese escenario a lo que estamos viviendo los venezolanos, que vivimos agrediéndonos unos a otros, que vivimos ofendiéndonos por tener ideas distintas, que hay venezolanos tras las rejas por pensar distinto, y esto es así, esto no debemos llamarlo de otra forma. Entonces, ¿cómo se hace eso? Que en tu caso, mira a dónde te ha traído y que parecía una realidad de la que no podías escapar. Sí, pedir perdón no es fácil, como la pregunta que le hicieron a la modelo. Es más difícil, y yo notaba que las personas que yo le pedía perdón lloraban. Entonces yo decía, pero si el que se tiene que poner a llorar soy yo. ¿Por qué pasaba eso? Entonces, cuando le pedía perdón, ellos me decían que era imposible ver mi cambio, y que Gilbert pidiéndoles perdón a ellos, eso lo hacía llorar. Los conmovía. Entonces, pedí perdón. Yo tomo el ejemplo de Nelson Mandela, que en un campo de fútbol llevó una nación a unirse y hoy en día tuvieron un mundial de fútbol. También tomo ejemplos como mi esposa. Yo tengo 9 años de casado, Lesbia, te amo, y que
En verdad, con Lesbia me visitó en la cárcel y ya tenemos 11 años conociéndonos. Yo siempre le enseño a Lesbia, nosotros como hombres siempre tenemos debilidades humanas, pero yo le enseño a Lesbia, mira Lesbia, el perdón sí es bello y a mí me perdonaron mucha gente. Yo también, yo no soy nadie, yo creo que la llave que abre el perdón, eso lo enseñó Jesús. Si tú perdonas, te perdonan. Yo llamo al país al perdón. Tú tomas un ejemplo, ¿no?, de las cárceles. Yo no entiendo y veo la asamblea a veces unos para acá, otros para allá. Yo digo, serán dos bandas allí como la cárcel y lo reflejo así. Y yo digo, si una persona lo trasladan para otro penal, nos llevaban juntos enemigos a muerte. Por una causa nos uníamos y en el camino íbamos, pero dejábamos atrás las diferencias y en el camino hombres que éramos enemigos a muerte porque no me iban a recibir a nadie, no me lo iban a revivir. Claro. Y allá nos uníamos y éramos unidos, tú me cuidas la espalda, comemos juntos, pero aquí nos van a matar en esta cárcel. Entonces era un fin común. Claro. Yo creo que la política tiene que, por un fin común, que es el país, que es Venezuela, que es mi hija criada en este país, yo no me imagino a Aisel, que la amo, la llevo al colegio. Aisel tiene 5 años y nunca me ha escuchado una mala palabra. Yo veo programas también que van a las cárceles y hablan negativo. Le doy un consejo a los programas de televisión que nosotros inventábamos los vocabularios burda, pana, en los años 80, 90. Yo también inventé esos vocabularios y sabíamos qué significaba un vocabulario violento. A veces me da dolor ver a los profesionales hablando así. Yo recomiendo que para el perdón y la reconciliación hay que dejar atrás muchas cosas y entre eso es la violencia comunicacional, la violencia y el perdón es eso. Si nosotros con un fin común, y el fin común es Venezuela, puede haber una reconciliación, pero con ese fin común, fíjate la violencia cómo está, y ahí hay un fin, vamos todos a unirnos, y sí podemos contra la violencia, porque yo estoy seguro, y aquí un ejemplo de lo que yo fui a que no es mentira, y es verdad. Muchas gracias por venir, Gilbert. Gracias. Suerte en la universidad este año. Vas a estudiar Derecho, ¿no? Sí. Doctor Gilbert Caro en un discurso de Naciones Unidas. No me lo voy a perder. Sé que lo vas a lograr. Gracias, María. Dios mediante. Gracias a ti por venir y por compartir tu experiencia. Y voy a viajar a España. El permiso lo voy a lograr sobre el curso. En algún momento vas a ir a hacer tu curso de liderazgo en España. Traer conocimiento al país. Te lo has ganado, ¿no? Sí, bueno, trabajando. Gracias por venir, Gilbert. Gracias. Nos vemos pronto. Vamos a comer chocolate ahora sí. Ándale.